a todos los ciudadanos, por muy locales o por muy alejados que estén de Europa, lo que se juega hoy en día en el futuro del mundo, lo que inquieta a la gente, las incertidumbres de todo el mundo, son las mismas. Son cómo salir de la crisis, cómo reorganizar la situación económica y financiera del mundo, cómo combatir el cambio climático, cómo tener seguridad energética, cómo tener paz en el mundo, cómo construir una sociedad justa, porque en el corazón de las gentes sigue latiendo una demanda de justicia, de dignidad laboral, de igualdad. Eso sigue latiendo en el corazón de las gentes. Haya progresado más o menos la izquierda, estén así las aulas ideologías, la gente sigue reclamando lo mismo. La pregunta es cómo lo conseguimos. Y yo os aseguro que nada puede hacerse en la aldea. Todo, en gran parte, tiene que reordenarse en un nuevo mundo. Porque junto a nosotros, en los últimos 15, 20 años, se han producido un conjunto de transformaciones tan brutales, tan extraordinarias, que han cambiado nuestro tapete de juego. La agenda donde se dilucida nuestro futuro no es en el debate local ni en el debate nacional. Es en un debate nuevo. Y esa Europa que nos dio a nosotros tantas cosas, esa Europa que ha sido tan importante para los españoles, recordemos solamente pertenecer a ese club de seguridad internacional, que es Europa. Recordemos simplemente lo que ha sido la recuperación del peso internacional de España a través de Europa. Porque no estamos en el G20 por ser españoles, sino por ser Europa, por formar parte de Europa. Recordemos simplemente lo que ha significado para nuestras infraestructuras, Carmen lo decía antes muy bien, lo que ha significado el cambio espectacular de España y de sus infraestructuras por los enormes fondos de cohesión que han llegado de Europa hacia España, cuando España era todavía un país demandante de ayuda. Hoy, más bien, vamos a ser ya un país que presta ayuda a otros países más pobres de Europa. Recordad lo que ha significado, por ejemplo, para la huerta mediterránea, desde Almería hasta arriba, hasta el marisco. ¿Qué ha significado Europa? ¿Qué mercado? Porque Portícula ha sido más impresionante para el turismo, para la construcción. Recordad lo que ha sido Europa para todos nosotros, el euro. No seríamos lo que somos si no fuera por aquella fuente histórica extraordinaria, maravillosa, que pudimos firmar en el año 86. Pues esa Europa es la que hoy decide lo que va a pasar. Esa es la Europa que va a resolver, o que tiene que resolver, esos grandes conflictos, esas grandes incertidumbres que afectan a la gente y que están en la agenda del mundo. Insisto, reordenar el capital, organizar las finanzas del mundo. No hay economía progresiva, no hay empleo, si no hay una organización del mercado nueva. No hay futuro para la estabilidad laboral si no hay efectivamente un marco de protección y de derechos laborales junto al contrato de trabajo. No hay futuro de modelo social que asegura los derechos iguales de las personas en materia de educación, de sanidad, de pensiones, de dignidad de vida, en definitiva, si no hay una Europa que asegure todo esto. Esto está en el juego europeo. No podrá resolverse en ningún ámbito local. Y ahí es donde yo quiero reivindicar la izquierda. Ahí es donde yo quiero reivindicar que la resolución de esos problemas no puede hacerse desde la óptica de un partido que dio la espalda a Europa, como es el caso de la derecha, que hizo el acto de agresión política más importante que España ha hecho en los últimos 30 años a Europa, a sus socios, como fue, he dicho antes, la foto de Aznar, y no puede hacerse con arreglo a las teorías de las posiciones políticas de un partido que hoy cínicamente critica a la izquierda española ante la situación económica que sufrimos y ante el paro que padecemos, que es verdad, proponiendo las políticas que dieron lugar a esa crisis, porque es la derecha la que defendió, la que ha defendido durante años de manera persistente esos gobiernos de Aznar y de Mayor Oreja que reivindicaban cuanto menos Estado mejor, cuantos menos impuestos mejor, cuanto más beneficio individual mejor, cuanto menos regulación mejor. Todo eso es lo que ha explotado, compañeras y compañeros. Lo que verdaderamente ha provocado esta enorme crisis es efectivamente la ausencia de una política de control, de supervisión, de regulación
de los grandes movimientos financieros en el mundo. Inclusive una concepción ideológica perversa que primaba y que incentivaba los comportamientos más ambiciosos y más irresponsables. Los de aquellos que primaban a los que daban, a los que conseguían hipotecas, no importaba en qué condiciones, y percibían después un estímulo económico por cada hipoteca que conseguían, las hipotecas subprime. Las de los hedge funds, los de los grandes fondos financieros del mundo que entran en las empresas y exigen beneficios a corto plazo a las compañías y a los ejecutivos, y les dan fuertes beneficios a los grandes consejeros delegados, que son incentivos tácticos, porque ponen en peligro la propia empresa, porque les despatrimonializan, porque les obligan a vender su propio patrimonio, su propia tecnología. Es toda esta locura financiera del gran beneficio a corto plazo la que ha roto el sistema, y la que nos provoca hoy, y la que nos convoca hoy a una grandísima y gravísima reflexión sobre cómo reordenar la economía del mundo, porque sin finanzas no hay economía. Es como el corazón que bombea la sangre al cuerpo y permite que funcione y que nos movamos y que pensemos. La economía productiva está sustentada en una economía financiera que nutre de dinero las inversiones y el funcionamiento del sistema productivo. Y por eso todos los países del mundo están en este momento volcados para que el sector financiero propio y el internacional no se caiga. Estamos al borde de una situación muy grave. Y es por eso, por lo que estamos sufriendo tanto las consecuencias aquí. Pero no puede ser que los ciudadanos piensen simplistamente que quienes han provocado con su ideología neoliberal o neoconservadora durante muchos años esa política son los salvadores de la crisis. No puede ser. Esto me parece esencial. Como no puede serlo, que aquí, como no puede serlo que aquí, en esta tierra, por ejemplo, quienes han estado cabalgando sobre un caballo